Yo tengo 3 años más que la iglesia, así que cuando estaba cumpliendo 3 años, la iglesia esta se estaba constituyendo y recordaba, porque estuve varias veces aquí por actividades de la asociación, sea como niño, después como adolescente, después como joven, canté aquí, prediqué varias veces, no siendo pastor todavía, después siendo pastor, y ahora sí, claro, al irme a la capital, quedaron todas mis amistades de la obra en toda la zona sur, pero llamaba el servicio en aquella otra región, cercana, pero no es la misma. Y recuerdo, bueno, ¿hay alguno aquí que es miembro fundador? No. ¿Sí? ¿Alguno que estuvo hace 64 años? Bien. Entonces ustedes recordarán a don Ángel Vázquez. ¿Sí? ¿El primer pastor de la iglesia fue el pastor Betín? No, pero fue pastor de la iglesia. ¿Sí? Díaz, cierto, ahora me acuerdo. Me acuerdo no porque yo tenía 3 años, pero sí porque los he conocido, lo he conocido a Ángel Vázquez. Me acuerdo de Esther Villabrille, de la familia Naughton, y bueno, y tantos otros que han pasado sirviendo al Señor por la historia de esta iglesia. Les traigo los saludos también de la iglesia bautista de Caballito, y como bien dijo Pepe, este año, el 1 de abril, ¿quién iba a decir? Cumplí 25 años de ministerio pastoral en la iglesia, y bueno, cuando uno mira hacia atrás, agradece la bondad de Dios y dice, qué rápido que pasaron los años pasan rápido. Pero mientras nosotros estamos en este mundo y Dios nos da vida, tiene un propósito para nosotros, porque si somos creyentes y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, hay un propósito, y si no, el Señor ya nos hubiera llamado para estar en su presencia. Así que esto es animante, nos estimula, sea que podamos movernos físicamente o que a veces no. Llegan ciertas edades donde las personas no pueden tener ese vigor para poder movilizarse y están más quietas, algunos quedan postrados, pero qué interesante es las personas, hombres y mujeres llenos de fe en todas nuestras iglesias, con esa conciencia de estar agradecidos al Señor y saber que probablemente más antes que después el Señor los va a llamar a su presencia, pero mientras está aquí hay un tiempo de seguir sirviendo al Señor, de seguir trabajando para la extensión de su reino. Vamos a entrar en materia porque los minutos corren y les pido que abran la profecía de Jonás. Yo he titulado el mensaje de esta mañana con 2 preguntas. ¿Hacia dónde está yendo la iglesia? Pero no solamente hacia dónde está yendo la iglesia en general del Señor, sino particularmente en nuestras iglesias locales. Y hoy, en el 64, sé que no es hoy, pero hoy celebrando el 64 aniversario también para la querida iglesia de Lomas, la primera iglesia bautista de Lomas. ¿Cómo va nuestro rumbo? O mejor dicho, si no estamos perdiendo el rumbo o si estamos bien encolumnados con lo que Dios quiere hacer. La verdad que esta profecía es una profecía que no es muy larga, no vamos a leer todos los versículos de la profecía, descuento que muchos de ustedes lo conocen, pero algunos de ellos sí los vamos a leer. Y comenzamos leyendo, si ustedes son tan... ¿Cuántos de ustedes tienen Biblia en papel? Una. Bueno, más o menos un 30%. ¿Ustedes pasan los pasajes acá? Reina Valera 60 puede ser, así coincide con lo que leo, ¿sí? ¿Están atentos? Pongamos entonces Jonás 1.1, o el capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La primera cosa que siempre uno hace cuando predica de un texto de la palabra, cuando uno lo lee, cuando uno lo comparte, o también cuando uno lo enseña, es ubicar en qué momento sucedió ese tema. ¿Por qué? Porque cuanto más nosotros tengamos a nuestro alcance datos de lo que circunda el pasaje, vamos a sacarle más jugo. Vamos a tener un trapo con más líquido para poder estrujarlo y sacarle más jugo acerca de lo que Dios quiere decirnos. ¿Dónde sucedió esto? Bueno, la profecía, una parte de esta profecía
sucede en Nínive. Pero cuando Dios llama a Jonás no estaba en Nínive, es peor. No solamente que no estaba en Nínive, sino que en vez de ir a Nínive, como enseguida vamos a ver, se fue para el otro lado. O sea, en sentido opuesto a Nínive. Pero estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de la media luna fértil, lugares donde desgraciadamente en los últimos meses estamos atentos a las noticias por cuestiones de guerra, etcétera, etcétera. En esa cuestión de la media luna fértil, en esa cuestión de la Palestina y también del mar Mediterráneo, que antes se llamaba Mar Grande, sucede todo lo que está en estos 4 capítulos. Ahora, aquí hay 2 realidades, la realidad nacional de Israel y la realidad internacional. La Biblia, toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se desarrolla y en la historia hay 6 imperios. En el Antiguo Testamento hay 4, casi 5, y otro imperio que es el romano en el Nuevo. Esto sucede en el segundo imperio que aparece en la historia de la Biblia. El primero fue Egipto, que no desaparece totalmente, y el segundo fue Asiria, que estuvo 300 años en números redondos gobernando, digamos, al mundo. Pero en esos 300 años no siempre fue fuerte, no siempre estuvo en la plenitud de su poderío. Y en este tiempo en que Dios llama a Jonás, era un tiempo donde estaban medios alicaídos. Entonces sucede algo que siempre tuvo que ver con la historia del pueblo de Dios. Cuando los imperios circundantes bajaban, lo que sucedía dentro del pueblo de Dios hacía que los reyes de turno tuvieran reinados donde podían hacer más cosas, extender las fronteras y tener de alguna manera un poco más de poder, de libertad para poder agrandarse, para poder avanzar. Y este fue uno de esos momentos. El que estaba al frente del reino del norte era Jeroboam II. Y sucede justamente en esa época en que Jonás recibe el llamado del Señor. Si ustedes recuerdan, hay maestros de escuela dominical aquí, maestros de Biblia, si ustedes recuerdan hay 2 fechas muy importantes en el Antiguo Testamento y una de esas fechas es que el reino del norte, cuando se divide el reino Saúl, David, Salomón, se divide en 2. La capital, no al principio, pero termina siendo Samaria. Y 722 años antes de Cristo, Samaria cae. ¿Cae por quién? Por el imperio asirio. Pero estos sucesos están ubicados unos 48 a 30 años antes de que eso suceda. ¿Sí? Todavía el reino del sur estaba en pie, iba a caer Jerusalén mucho más adelante. Bien, ahora, una vez que decimos esto, hay otra cosa interesante que ya no hace falta saber todos estos datos históricos. Uno abre la Biblia, va a la profecía de Jonás y la empieza a leer. Y si un lector es perspicaz, es atento, aunque no sepa, aunque sea la primera vez que lee la Biblia, dice, voy a leer la profecía de Jonás. Y dice, bueno, voy a leer otras profecías, la de Oseas, la de Joel, que son un poco más cortas, para no decir Isaías, Jeremías, voy a leer la profecía de Miqueas, voy a leer la profecía de Amós, y va a darse cuenta de algo. Que en todas las otras profecías el Señor llama a los profetas, les habla, dice, vino a mí, la famosa frase de la Reina Valera, vino a mí la palabra del Señor, porque los profetas no pueden llevar su palabra, llevan la palabra del Señor. Y hoy los predicadores nos parecemos en parte a los profetas cuando llevamos la palabra del Señor, no cuando comunicamos el futuro que comunicamos es el que está en la palabra. Si crees en Jesucristo de todo corazón y te arrepentís de tus pecados y entendés que no te podés salvar a vos mismo y que nada podés hacer para mejorar tu vida y hacerte acepto delante de Dios, sino solamente creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, futuro serás salvo, presente y futuro. Si no lo crees, serás condenado. No es que profeticemos, es que decimos lo que la palabra de Dios dice. Y los profetas, el 90% del tiempo, en vez de hablar de lo que iba a pasar en el futuro, que Dios se lo comunicaba, les hablaba al pueblo para que volvieran al Señor. ¿A qué pueblo? Principalmente Israel, pero también hablaban a las naciones circunvecinas y a los imperios de turno, para que se vuelvan al Señor, para que vuelvan a estar en comunión con el Señor y hacer la voluntad de Dios y hacer y ser en su interioridad y en su corazón lo que Dios quería que ellos sean. Pero en la profecía de Jonás, más que esto, que lo tiene en una pequeña parte, porque le dijo ve a Nínive, se habla del profeta. Y es distinta a todas las otras profecías. Se habla mucho del profeta. Y entonces me pareció interesante pensar
Cuando uno llega a un aniversario, redondo o no, 64, 65, 70, 50, no importa. Cuando uno llega a una instancia, a un fin de año en la vida personal, uno hace como una revisión, hace una retrospección hacia el pasado, mira, ve dónde está parado en el presente y dice, ¿cómo me gustaría de aquí en más avanzar hacia el futuro? Y entonces, esto me pareció que estuve luchando entre 2 o 3 pasajes. Cuando Pepe me llamó, me dio semana suficiente para meditar y pensar. Digo, esto es interesante porque esta profecía no lo agarra a Jonás de entrada. Si ustedes van a otras profecías, tienen el llamado que Dios hizo a los profetas, pero acá no está el llamado. Acá le dice, andá a Nínive y decí tal cosa. Él ya era profeta. No tenemos muchos datos, pero sí tenemos un versículo en 2 Reyes, capítulo 14, versículo 25, que es el que nos da a nosotros el encuadre histórico, cuándo sucedió, bajo qué reinado, en qué momento, y lo que yo acabo de pincelar hace segundos o minutos, cómo estaba el concierto internacional y nacional. Entonces quiere decir que Dios le habla a un hombre que era de su pueblo, que él ya había llamado. Él le había dado una palabra en el tiempo de Jeroboam II, donde él estaba viviendo, y por eso sucedieron cosas. Bueno, si son, mire, lo tengo marcado, me cuesta abrir la Biblia aquí, pero si ustedes tienen ahí 2 Reyes 14, 25, fíjense lo que dice el texto. Él restauró, está hablando del rey, de Jeroboam, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que Dios a la palabra del Dios de Israel, la cual él había hablado a su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Ya el Señor estaba trabajando, ya lo había llamado, él ya había comunicado mensajes. La iglesia hace 64 años que está caminando, algunos están con el Señor, algunos todavía están de los pioneros, otros que se fueron sumando, otros que se sumaron, conocieron al Señor, fueron bautizados, están en otras latitudes, otros que llegaron al Señor o que llegaron a compartir esta comunidad de fe en los últimos 5 años, antes de la pandemia, después de la pandemia, el peregrinaje de una iglesia. Ahora, estamos caminando y en un momento determinado el Señor, que trabaja siempre con nosotros, quiere hacer algo con nuestra vida. Y una cosa más, Jonás no solamente nos interesa porque es Jonás, que es una persona, un hombre, una mujer del pueblo de Dios, y todos los hombres y mujeres del pueblo de Dios, todos los creyentes tenemos no solamente el propósito general de Dios, la missio Dei de Dios, la misión de Dios general, el gran paraguas de Dios, sino que dentro de ese gran propósito de Dios, de que todo el mundo, toda la creación lo honre y lo glorifique, Él tiene un propósito y una misión con minúscula para cada uno de nosotros. Es como si en una orquesta cada uno de nosotros toca un instrumento distinto. En primer lugar, Dios siempre nos está llamando. Claro, yo tengo muchos años, entonces me sé himnos del himno selecto, del himnario bautista, coritos, canciones, ¿no? Y nosotros cantábamos un himno cuando yo era chico, cantaban las iglesias, cuán tiernamente nos está llamando. Se usaba para la invitación en los cultos evangelísticos, pero en realidad Dios llama a la conversión a las personas, y cuando las personas vienen a Cristo y ya son de Él, nos sigue llamando, no para que nos volvamos a convertir, nos llama a una consagración, nos llama para que realicemos una misión. Y dice, no, pero ya la iglesia ya se constituyó, ya hicimos 64. No, te llama hoy, a esta generación, te llama a vos y me llama a mí. La pregunta es, ¿me va a encontrar receptivo? Cuando uno lee el capítulo 1, dice de que el versículo 3, si podés ponerlo, aunque yo no los lea, pero ustedes lo van viendo, dice, Jonás se levantó, y te dicen, mira si hubiera parado ahí el versículo, y Jonás se levantó, punto, pero no. Pero en vez de levantarse, prepararse, decirle a la familia, a los hermanos, al pueblo de Israel, a su clan, a su tribu, oren porque el Señor me está mandando a Nínive y tengo que ir a llevar un mensaje, esto no es fácil, que el Señor me sostenga y qué sé yo. El tipo agarró su bártulo, su valijita y enfiló para el lado opuesto. Es decir, hay una tensión en la profecía y una tensión hoy.
Dios nos está llamando, Él tiene propósitos. ¿Estamos listos o estamos listos para disparar como rata por tirante en el sentido opuesto? Ahora, ¿por qué Jonás hizo lo que hizo? ¿Por qué dice el versículo 3 que se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope, que era una ciudad costera, y allí que hizo tomó una embarcación? Por eso les dije que parte de la narrativa de la profecía se desarrolla en el mar grande, en el mar Mediterráneo hoy. Y halló una nave que partía para Tarsis, casi algunos dicen que era para la península ibérica, para el extremo de lo que otrora, varios siglos después, sería el extremo occidental del Imperio Romano. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Tenía recursos, pagó el pasaje. Tenía movilidad propia, el tipo estaba bien, estaba en una buena edad de la vida para ir y venir. Era un tipo inteligente. Era un tipo llamado por Dios. Dios había puesto sus ojos en él. En él, y como él representa todo Israel, él representa mi vida, pero representa mi iglesia, tu iglesia, nuestra iglesia, esta congregación. Lo que el Señor está haciendo, porque Dios sabe todo, si no, no sería Dios. Dios sabía que iba a agarrar y me dice para Nínive y voy a ir para el otro lado. Dios sabe cuando vos le haces las gambetas o se las vas a hacer. Dios sabe cuando a mí me agarra la chiripiorca. ¿Sabés, no, lo que quiere decir eso? Si no, preguntale a Pepe, después te explica. Cuando te agarra la locura, Él lo sabe. Pero aún así me ama, aún así quiere usarme. No hay hijo o hija de Dios perfecto, el único Jesucristo. Él quiere trabajar en nosotros y glorioso es el tiempo y el creyente, la hermana o el hermano, que Dios trabaja en él dándole una misión. Porque, digamos, podría haber trabajado de otra forma y nosotros sabemos que Dios trabaja de múltiples maneras, pero en este caso le dio una misión, sabía que él no iba a estar muy de acuerdo y trabajó mientras tanto. ¿Cuáles eran los ideales de Jonás? Por qué viene el tema. ¿Cuáles son mis ideales? ¿Cuál es mi trasfondo? Todos venimos con un trasfondo. ¿Cuáles son mis prejuicios? Acá había prejuicios. ¿Cuál era el prejuicio? Era un profeta de Dios. ¿Para qué? Ustedes se acuerdan de Jeremías, ¿no? Profeta a las naciones. Hoy hablamos de este lado de la cruz. ¿Para qué vino el Señor? Él no vino solo para los judíos. Pablo lo explica también en Efesios capítulo 2. Él derribó el muro de separación que había en esa cosmovisión judía, que eran por un lado los judíos y por el otro lado, el segundo grupo, eran todos los otros pueblos de la tierra, todas las otras etnias que no eran judías. Y eso era la cosmovisión del mundo de ellos. Y eso permeó en la generación apostólica. Sin embargo, Pablo, un judío, una persona preparada por judíos, por rabinos como Gamaliel, importantes, tenía esa cosmovisión, pero el Espíritu Santo de Dios trabajó en él 14 años antes de que finalmente saliera la obra. 14 años trabajó. Pablo no se convirtió en Damasco y salió a la obra misionera. Pasaron 14 años y toda la obra misionera que hizo Pablo la hizo en 20 años, pero después de esos 14, y Dios lo moldeó. Así que Dios ya se fue tomando en la vida de esta iglesia 64 años. Claro, algunos dirán, no, bueno, pero yo tengo 30, tengo 40, no me moldeó. No importa, pueden ser 2 años, 1 año, 5 años, 20 años. Dios está trabajando porque hay cosas en nuestra vida que hay que afinar. Hay cosas que solamente el Espíritu de Dios puede tocar en lo más profundo del ser de un creyente y de una iglesia. Así que el prejuicio era los gentiles que reciban la misericordia y la bondad. No, eso es para Israel, es para nosotros, el pueblo elegido, pero no es para ellos. No estamos dispuestos. No estoy dispuesto. Es como si él le dijera, es respetuoso, porque la Biblia no es que va a manifestar algo en palabras soeces, pero manifiesta la realidad. Está en el pasaje. Señor, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, no voy. Y como estoy tan en desacuerdo, no solamente que no voy y me quedo acá, me voy para el otro lado. Me alejo aún más.
Lo mismo le pasó a Ananías, ¿se acuerdan? Fíjense, Ananías entra en escena porque Saulo sale con cartas de los principales sacerdotes persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, sale de Jerusalén, enfila al norte, una ciudad más antigua que Jerusalén, que era Damasco, persiguiendo a los cristianos. Cuando llega en el camino a Damasco, Hechos 9, se produce el encuentro con el Cristo resucitado y el apóstol Pablo se convierte. Queda ciego, lo llevan a Damasco, el Señor le habla a Ananías, le da la coordenada del GPS, ¿viste que te da la coordenada? Porque ahí dice dónde tenés que ir, a la calle, doblar a la derecha, pum, pum, y llega, aquí, dice, ahí está uno que se llama Saulo. Claro, Ananías sabía quién era Saulo. ¿Qué creyente y qué líder de la iglesia no iba a saber quién era Saulo si era el perseguidor número 1 de la iglesia, era el terror de la iglesia primitiva? Y entonces cuando Ananías recibe la comisión, tenés que ir. Ananías se entera antes que Pablo cuál era el propósito de Dios para Pablo. Instrumento escogido me es este, le dice. Para llevar el evangelio a los gentiles. Fíjese cómo se reafirma lo que no entendía Jonás unos siglos más adelante. Y Ananías, que conocía la profecía de Jonás, Ananías la conocía. Nosotros tenemos la Biblia y la sabemos, pero a veces nos cuestan algunas cosas. Le dije, es como si dijera, pero Señor, ¿qué me estás pidiendo, Señor? Este vino a cortarnos la cabeza, no podés llamar a otro. Justo a este. Ve, Ananías. Yo soy un entusiasta de la historia, no leo más porque no tengo más tiempo, pero esta en realidad no la leí, esta me la contó mi abuelo cuando era un adolescente, de las biografías de Spurgeon, los biógrafos. Dice que cuando Spurgeon fue un predicador muy famoso, pero empezó a predicar muy joven y era un predicador de campo. Predicaba por las aldeas, en reuniones caseras, después terminó predicando, empezó como pastor, tenía 19 años, en una capillita chiquita de campo, ¿vieron esas capillitas que está sola, hay que ir con un carro, o había que ir, y ahí se reunían algunos campesinos y él le predicaba. Hasta que lo llaman de la iglesia que llegó a ser la iglesia luego, que hicieron un templo monumental de New Park Street en Londres. Entonces cuando lo llaman de Londres a Spurgeon, él va, podría darles más detalles. Primero, no le dio bolilla a la primera carta, porque dijo, estos se equivocaron de personas. Yo soy un pastor rural, que estos me llaman a una iglesia en el centro de la ciudad. Yo tengo 19 años, esto no me para. Debe haber otro que se llama Spurgeon, como yo, y estos se equivocaron. A los 6, 7 meses vuelve la segunda carta. Finalmente él comienza el trabajo pastoral, y cuando llega, era una iglesia histórica que se había venido abajo. Y en ese momento, después de haber tenido una cantidad de miembros interesantes, tenía menos de 100 miembros, pero era una iglesia que daba para mucho más por su historia. Ustedes cumplieron 64. Entonces, dice Spurgeon que había, en aquel entonces, bautistas tradicionales, estaba el pastor y estaban los diáconos. Había una cantidad de diáconos, y había uno que decía, aunque la Biblia lo dijera, no lo creería. Es decir, había ciertos temas que este hermano diácono tenía, que decía, aunque la Biblia lo diga, yo no lo creo. O sea, no estoy de acuerdo, Señor. No estoy de acuerdo. Con lo cual, Jonás, 750 años antes de Cristo, no estoy de acuerdo. Ananías, siglo I, no estoy de acuerdo. El diácono de Spurgeon hace 150 años, no estoy de acuerdo. Y yo me pregunto, Hugo, ¿y por casa cómo andamos? ¿Cómo estoy, Señor, yo? ¿Cómo estás vos, mi querido hermano? En segundo lugar, ¿cuáles son las personas a las cuales Dios llama? Yo di un atisbo recién, pero tenemos los antecedentes que yo describí acerca de Jonás. Te dicen, pero escuchame una cosa, si el Señor hubiera contratado una agencia para formar un equipo de profetas, o si ustedes quieren, hubiera contratado una agencia para formar el equipo apostólico, la verdad, nunca la agencia, con todos los craniotecas humanos, profesionales, psicólogos, sociólogos, relacionistas públicos, hubieran elegido los pescadores de Galilea y hubieran elegido, entre otros, porque hay otros, lo hubieran elegido a Jonás. Pero justamente Dios se especializa en trabajar con la gente que el mundo desecha. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, si la memoria no me falla, dice que lo vil y de los menospreciados por el mundo,
Dios lo escogió a esas personas para avergonzar a los fuertes. Esto es tan contundente que uno cuando está frente a la palabra de Dios no puede decir, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí? Dios podrá usar al otro que tiene un título, Dios podrá usar al otro que tiene plata, Dios podrá usar al otro que es lindo, Dios podrá usar al otro que tiene una buena familia, Dios podrá usar al otro, pero a mí no me va a poder usar. Yo vengo de una familia que tiene las dos puntas. El abuelo que mencionó Pepe era un erudito de la palabra, un erudito de los idiomas bíblicos como pocos hubo, si los hubo en la historia evangélica de la República Argentina, contados con los dedos de una mano. Ese fue mi abuelo materno. Pero su esposa, mi abuela María, tenía 3er grado, era una especie de analfabeta estructural. Hoy lo llamamos así. Son personas que aprendieron a leer y escribir, hicieron 1, 2, 3 grados de escuela primaria, pero les costó avanzar. En el caso de ella, lo bueno es que se convirtió joven y por la Biblia y la palabra, entonces empezó a practicar. El padre de mi abuelo, del erudito, era un italiano, en cuya casa empezó la iglesia de Caballito, la iglesia va a cumplir este año en septiembre 105 años, los trabajos de la iglesia del 11 misioneros en Caballito empezaron hace 115 años. ¿Y dónde comenzó la obra? En la casa de don Máximo Gaglio. Don Máximo no sabía prácticamente leer, era un analfabeto estructural en italiano. Así que imagínense con el idioma castellano, terminó predicaba en púlpitos, por supuesto que no tenía la sabiduría de alguien como Gamaliel o como el apóstol Pablo, como mi abuelo materno, pero él predicaba, era un hombre de oración, mi abuelo era un hombre de oración. Mis abuelos de parte paterna, mi abuela era analfabeta y mi abuelo, el sastre, había aprendido con los años a hacer un garabato para firmar. Y en esa casa la sastrería se partió en dos en Constitución. Cuando ellos conocen al Señor con un misionero inglés, familia Auro, que estamos medio emparentados, dijeron, María, le dijo mi abuelo, el sastre, ¿qué te parece si partimos la sastrería lo suficientemente grande, estaba en una esquina, y dedicamos la mitad para un local evangélico? Y ahí empezó la obra en Constitución. Dios puede usar. Yo no lo digo porque lo leí en los libros, lo vi en mi familia. Pero el apóstol Pablo va a decir algo más. Pensando en nosotros pudimos estudiar, entramos en otra fase, pudimos prepararnos, tuvimos iglesias armadas, ellos estaban armando las iglesias, eran los pioneros. Seguramente que las posibilidades que tenía esta iglesia hace 64 años no son las que tiene ahora, porque algo que hace el diablo te dice, vos no sabés, vos no podés, no vas a llegar. Es lo que le hizo a los espías, ¿no es cierto?, cuando fueron a reconocer la tierra, salvo Josué, no vas a llegar, no van a poder, está fenómeno la tierra. El Señor se las había prometido, pero ¿qué le dijeron ellos? Mira, una cebolla, unos zapallos, una cosa impresionante, pero quieren que les diga, aquí hay gigantes. Dios dice que Él nos dio la tierra, pero nuestro consejo, no vamos a poder tomar esta tierra. Ahora, eso es lo que el diablo nos quiere meter siempre, no vamos a poder. No vamos a poder ir más allá. Mejor quedémonos, somos un pequeño pueblo muy feliz, estamos fenómenos, quedémonos acá. No asumamos riesgos, quedémonos en la zona de confort. Pero es cierto, si uno cree que todo lo puede, es un orgulloso, porque no lo podemos. Pero nosotros podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo decía, escribiendo en 2 Corintios, y para esto, para la obra de Dios, para servirlo, para el ministerio cristiano, ¿quién es suficiente? Pero en el capítulo que sigue, en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, dice, nuestra suficiencia viene de Dios. Así que no te quedes y poné los ojos en Jesús, porque el problema a veces más grande está dentro del pueblo de Dios. No mires a los costados, porque a veces vos tenés ciertos temores, pero los que están al lado tuyo tienen más miedo que vos.
y creen que te quieren bien y que te hacen un favor y en realidad te están metiendo un salvavidas de plomo. Por eso nuestra confianza va hacia Dios. Por eso Dios llama directamente a sus siervos y a sus siervas. Él usa instrumentos humanos cuando escribe libros, cuando se predica, cuando se enseña, pero el llamado lo hace Dios. Su espíritu viene directo a tu corazón y a mi corazón para decirme, tengo esta tarea para vos. Hacé esto que yo te digo. Y qué bueno es cuando eso viene a nuestra vida, hacerlo y no que pase lo que pasó con Jonás, que finalmente tuvo un final, digamos, feliz desde el punto de vista de los receptores del mensaje, pero lo de Jonás nos queda todavía picando. En tercer lugar, Dios trabaja con la iglesia, ya no solamente con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El nuevo Israel de Dios es la iglesia del Señor. ¿Por qué se llama nuevo Israel de Dios? Porque Israel era una etnia, pero el nuevo Israel de Dios, de la cruz para acá, el pueblo de Dios está conformado por gente de toda lengua, tribu, lugar, que cuando estemos en la eternidad vamos a verificar que allí va a haber gente de todos los pueblos de la tierra. Y por eso nuestra premura por ir con las misiones globales a cuánto punto del planeta haya, para que en todo lugar Jesucristo sea conocido y sea glorificado. Bien, Dios trabaja. Fíjense lo que dice, no lo vamos a leer, pero él se toma el buque, digamos, porque se tomó el buque. Se tomó el buque en sentido contrario. El primer trabajo él lo hace en el mar grande, lo hace arriba de un barco. Parece que, yo no sé, no tenemos datos, pero fíjense cómo influyó el tema de la navegación en superficie y en profundidad, por el tema del gran pez, en la estructura espiritual de pensamiento de Jonás. Dios usó eso, lo saca, ¿no? Él creía que se iba, Dios permitía que él se fuera, y se produce una tempestad de aquellas comunes en el mar grande, el mar Mediterráneo, y entonces ustedes conocen la historia. Lo tienen que, él dice, tírenme del barco porque el culpable soy yo. Ahora, ¿se dan cuenta? Él se va, no estoy de acuerdo, pero cuando se produce la prueba, la escuela de Dios, ahí está. ¿La escuela de Dios qué es? No, Jonasito, vení, ahora te voy a becar en Oxford, allá en un seminario en Cambridge. Te voy a mandar en un año, desayuno pago, vas a tener la habitación paga, y allí yo voy a trabajar, vas a tener unos profesores que te van a atender con todo cariño, entonces vos vas a entender. Vas a ver qué linda colcha y lindas sábanas vas a tener, una linda duchita, no te hagas problema, todos los materiales gratis, te voy a poner gente que te apantalle, si no te gusta el aire acondicionado, tranquilo, ¿no? Porque la escuela de Dios más profunda es justamente la adversidad. Hay personas de años en la vida cristiana y algunos deben haber usado como libros de devocionales Manantiales en el desierto, por ejemplo, o Cumbres de inspiración. La adversidad. Entonces entró en zona de adversidad. Y él, en la zona de adversidad, empieza a reconocer que el problema era él. Y le dice a los otros, por lo menos tuvo esa hidalguía, tírenme del barco. Lo tiran del barco y los otros tenían miedo. Dice, a ver si el Dios de que tiene tanto poder, que produjo toda esta revolución en el agua, en el mar, se enoja con nosotros porque lo tiramos. Sí, dice el capítulo 1. Pero finalmente cuando lo tiran, se detiene todo eso, pero la Escritura dice que Dios, ahí está la soberanía de Dios. Dice, ya sé, Dios tenía a la NASA, vinieron los helicópteros, como cuando viene lo que queda de una nave, ahora que se fueron a la Luna y volvieron, y va al océano, ¿no es cierto? Entonces llegan, ahí lo fueron. No, Dios tenía un gran pez. Dios tenía un gran pez. Es todo un milagro. Dios tenía un gran pez y ese gran pez aparece en el momento justo, en el lugar justo, en las coordenadas justas, y lo traga completo a Jonás. No se habla más de los otros, siguieron su ruta, sigue Jonás, el personaje humano principal del libro. El principal es Dios siempre. Me hice tantas preguntas, yo con preparación ingenieril, primero. Ya busqué la inteligencia artificial esta semana,
a qué profundidad esos grandes monstruos marinos pueden trabajar bajo el agua. Ustedes se acuerdan del Ara San Juan, 400 metros. Debajo de los 400 metros estamos en problemas porque la presión del agua, la presión aumenta linealmente con la cantidad de agua que tenés encima, hace que un submarino implote, por más que tenga paredes de 10 centímetros de acero o más, implote. Es decir, no puede resistir la presión y lo estruja como si ustedes agarran una lata de gaseosa vacía y la apretan con la mano. Y desgraciadamente así murió la gente del Ara San Juan. Ahora, lo curioso es cómo son estos bichos. Por una cuestión en una traducción que tuvo que ver con 1909 apareció la palabra ballena, que confunde, pero en realidad era un monstruo marino grande que tenía que tener, y lo investigué, un esófago grande, porque hay peces grandes, aún hoy en los océanos, que comen krill, comen pescaditos chiquitos o pescados chiquitos, pero acá no, acá tenía que entrar el tipo entero. Fíjense, Dios puso el animal justo. El mar Mediterráneo no tiene las fosas marinas más profundas de la Tierra, pero de todas maneras, estar en un bicho de esos a 100 metros, ustedes saben que un buzo debajo de los 40 metros está en problemas, hay todo un desequilibrio en el organismo. No sé cómo hizo Dios, pero sí sé que lo tuvo 3 días y él salió vomitado por el pez en la costa mejor que usted y yo. Y estuvo, usted dice, no, estuvo inconsciente. Dios le metió una pichicata dentro de la ballena y el tipo quedó, después cuando se despertó. No, porque él oró al Señor. No son muchos los seres humanos que tienen oraciones debajo de la superficie del agua en el mar. Tienen que ser militares que están en los submarinos. No son muchos. Él oró al Señor. Pero ¿qué representaba esa ballena? Esa ballena representaba una tumba. Y así lo dice Jesús en el Evangelio. Cuando vinieron y le pidieron una señal. Mateo 12, Lucas 11, danos una señal. Ya fue dada la señal, dice Jesús. No voy a dar otra señal. ¿Quieren señal? Tienen la señal de Jonás. Todavía Jesús no había muerto. ¿Cuál fue la señal? Que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, así el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, estará en la tumba 3 días y de allí se levantará. Era profecía, todavía no había ocurrido cuando eso fue dicho. Y Dios trabajó con él. Fíjense todo lo que hay en el medio jugoso. Dios trabajó con él, Dios trabaja con vos. Antes de que salgan a la misión, o que salgamos a la misión que Dios tiene para nosotros, y trabaja durante. Ustedes dicen, no, Dios envió un misionero, oremos, ofrendemos. No, Dios estuvo trabajando con el misionero, pero trabaja con la iglesia que lo envía. Dios está trabajando cuando el misionero va y sigue trabajando con la iglesia que lo envía. Y Dios sigue trabajando con el obrero cuando el obrero vuelve. Dios no solamente que no nos deja, no nos desampara, sino que no deja nunca de trabajar en nosotros. No sé si alguna vez ustedes escucharon de la Biblia Mi experiencia con Dios, de Henry Blackaby. Henry Blackaby fue un gran hombre de la misión foránea de los Estados Unidos, que trabajó mucho en el Canadá, y él tenía una Biblia. Un líder de la antigua Foreign Mission Board, hoy International Mission Board, la agencia bautista misionera más grande del mundo. ¿Cuál es la consecuencia? Dios siempre está trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y ustedes dicen, sí, es cierto, pero lo que te falta agregar es, Dios siempre está trabajando en tu vida. No trabaja solo con el vecino, trabaja con vos. Tiene un propósito. Pero antes de que algo suceda, tenemos que tocar fondo. Y ahí está la oración de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Ese entonces, esa palabra entonces en la Biblia, cada vez que vos lees entonces, después, vos marcalo, porque está haciendo un quiebre en los pasajes, en los relatos. Son muy importantes. Dicen, no, ¿qué va a ser importante? No es una palabra con sentido teológico, no, espera. Que el problema que tenemos hoy en el mundo, antes de ir al sentido teológico, es que de cada 10 adultos, 5, 6, 7 leen y no entienden lo que leen. Entonces, después que pasó todo lo que pasó, oró Jonás al Señor, a Jehová su Dios, desde
el vientre del pez. Yo me pregunto, ¿por qué no oró antes? ¿Por qué no oró en vez de tomarse el barco? Pero ven cómo es nuestra vida. La escuela de Dios, la mejor escuela de Dios, es la prueba. Y esa oración es lo que yo llamo... ¿Acá hay algún estudiante de ingeniería o de arquitectura o de matemática o algo por el estilo? ¿No hay nadie? Bueno, yo lo llamo condición de borde porque para resolver ecuaciones diferenciales lo primero que te enseñan es que tenés que definir las condiciones de mínima y de máxima. Si vos no definís las condiciones de borde, no podés resolver una ecuación diferencial de primer, especialmente de segundo grado. Y lo usé muchas veces en los mensajes porque me gusta eso. Dios obra tremendamente, o siempre lo hace eficazmente en nuestra vida, en las condiciones límites. En las condiciones límites, en las que nosotros no queremos pasar, no queremos estar. Pero ahí Él obra. Cuarto lugar, y voy terminando. Señor, ¿vieron cómo somos los seres humanos? Dice, Señor, busca otro. Tenés tantos en Israel, anda a otra tribu. Busca otro, dale oportunidad a otro, que este tipo... Es que Dios estaba buscando otros. Lo que pasa es que quedó registrado en la palabra este caso, pero no es que Dios trabajó en esa generación solamente con Jonás, trabaja con todos. Pero fíjense, el Señor nunca se da por vencido en nuestra vida. Nosotros podemos ser testarudos, temerosos, patear en contra, irnos para donde no tenemos que ir, pero Dios no se da por vencido. Nosotros podemos desalentarnos, pero Dios no se da por vencido. Fíjense, en una iglesia viene alguien, un grupo de hermanos, y dice, estamos orando, y el Señor nos indica, vamos a abrir una obra, vamos a hacer esto, vamos a hacer un trabajo con los adolescentes, vamos a hacer, qué sé yo, lo que sea. Y dice, muy grande, hermano, ¿qué te pasó, hermano? ¿Qué comiste esta semana? Tranquilo, esperá. Si hubiera algún italiano, te dice, tranquilo, senza nervi. Y sin embargo, el Señor no se da por vencido. A veces hay que esperar, A mí me pasó como pastor. Tenés que esperar, no podés solo. Podés, pero no conviene. Hay que esperar a la iglesia. Hay que esperar a los hermanos. Pero no hay que claudicar. No hay que claudicar. Y lo cierto es que cuando Dios lo llama por segunda vez, no le dice, bueno, mira, sí, la verdad, disculpame, Jonás, se me fue la mano con lo que te pedí. No, vení, te vas a quedar acá, te voy a meter a trabajar en una editorial misionera y vos corregí, hacé la fotocopia, con eso está bien. No, le vuelve a hacer el mismo llamado. Te vuelve a hacer el mismo llamado. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios para vos. Vos podés gambetear, pero Dios no vuelve atrás, no se da por vencido. No se da por vencido. Y entonces en el capítulo 3 no solamente le dice que tiene que ir a Nínive, sino que le dice que tiene que predicar. ¡Oh! Eso es lo que queremos todos los predicadores cuando te invitan. A veces es más fácil que te pongan un pasaje. No, Señor, yo estoy dando un discipulado de predicadores en la iglesia, levantando gente para predicar la palabra. Le digo, no todos ustedes van a predicar en la cancha de River, pero algunos van a predicar en casas, los hice predicar en la plaza, los hago predicar mini mensajes en el templo, y los hago, y ustedes saben más de lo que ustedes creen, pero tienen que confiar en el Señor y con algunas herramientas salir y hacer lo que tienen que hacer. El tema es, yo, bicho, en vez de darle... Primero le di los pasajes, pero la segunda ronda de práctica, los pasajes los van a elegir ustedes. Y les compliqué la vida. Porque vos tenés que estar en doble dependencia. Señor, tu palabra es toda, son los 66 libros. Pero ¿cuál es el texto pertinente para esta ocasión que me pedís que yo lleve tu palabra? Pero en este caso el Señor le dijo, anda. Y tenés que predicar un mensaje de juicio. Y ustedes dicen, bueno, andaría bien, porque no los tragaba a los ninivitas porque eran gentiles. Le iba a decir que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, no buscó mejor persona. Tenía un perfil bárbaro. Le iba a poner un acting tremendo al tema. Pero fíjense lo que pasó. Va y predica. Él va y predica porque el Señor no se da por vencido. Él va y predica. ¿Y qué pasa con la predicación? Entre nosotros, de un tipo que fue a predicar a un lugar y no tenía un corazón misericordioso para los oyentes, porque pensaba que en el fondo ellos eran gentiles y que no merecían la misericordia de Dios.
pero va y predica lo que Dios le dijo. ¿Y qué pasa? Se arrepiente. ¿Te pusiste a pensar todo lo que hay en esta profecía? Hoy vine y les voy a ser francos, porque lo estoy viendo en todos lados. ¿Sabe lo que yo estoy viendo en las iglesias? Desapareció la Biblia del púlpito. No que desapareció, que no la usan, ¿sí? Porque la citó hoy la hermana 25.000 veces. Pero la Biblia abierta que teníamos nosotros en nuestros templos cuando éramos chicos era todo un símbolo. Nosotros no tenemos imágenes, nosotros no tenemos santos. Nosotros somos el pueblo de Dios que tiene como centro la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y yo no les digo que ahora vengan y pongan un púlpito así de grande, pero qué bueno tener esas Biblias grandes, que hoy sale más barata que la que salían en aquel tiempo, y que esté en algún lugar del templo abierta, que alguien entre y diga, este edificio fue dedicado al Señor y fue dedicado a bendecir la comunidad, la iglesia, el barrio. Pero ¿qué es la iglesia que se reúne aquí adentro en base a la palabra de Dios abierta? Ahora, él fue y proclamó la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Pablo estaba preso y le pidió que oraran por él cuando escribe a los Colosenses, y en otro lugar también, para que la palabra de Dios corra, porque yo puedo estar preso, que soy el mensajero, pero la palabra de Dios no está presa. Jonás puede ser un tipo que tenga que ir a tratarse con varios psicólogos, pero la palabra de Dios no está presa. Cuando va alguien que no es perfecto, pero predica la palabra de Dios con toda devoción, con todo el corazón, Dios obra a través de su palabra. Son dos alas de una misma paloma, el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios que penetra los corazones. Y penetró, no podían alquilar el estadio de River porque no había estadio de River en Nínive. Así que Jonás, probablemente caminando por esa gran ciudad, fue dando el mismo mensaje varias veces. No es que lo dio una vez y lo escucharon 50, 70, 200 tipos y después no lo escuchó más nadie. Lo fue predicando. De aquí 40 días Nínive será destruida. Claro, a lo mejor fue al segundo día y habrá dicho, no lo dice la Biblia, de aquí 39 días, pero no importa, 39, 40, 41, Nínive finalmente, lejos de Dios, no tiene futuro. Ese era el mensaje. Se arrepintió la gente, se arrepintió el rey. Esto es una cosa de loco. Se arrepintió el rey. Ellos eran una nación pagana, eran una potencia pagana, tenían sus dioses. Pero esos dioses de madera, de yeso, de fundición, de piedra, son dioses con minúsculas. No sonríen ni lloran, no tienen poder. No pueden salvarte, no pueden cambiarte, no pueden ayudarte. Pero cuando la palabra de Dios es predicada y la gente se arrepiente y confía, ese es el poder del Evangelio. Aquí está. Esta profecía también está llena de tipología para los que conocen el Antiguo Testamento, de cosas sencillas que pasaron en el relato, que estaban preanunciando lo que sería no solamente la obra expiatoria de Jesús, la muerte, los 3 días, la resurrección, sino también en la historia de la iglesia. Así que, ¿cuál es el resultado? ¿Qué vas a hacer con tu? No tenés excusa. Por donde vos lo mires, iglesia, no tenés excusa. Hay algo que Dios quiere hacer y te quiere sacar de la zona de confort. Y para terminar en esta mañana, digo que los propósitos de Dios se cumplen. Los míos no se cumplen. O sí, si están entroncados y son los de Dios. Pero si a mí me agarra la locura y digo, no, porque tal, no se va a cumplir. Y si quiero que se cumplen, me voy a hacer un desastre. Pero cuando los propósitos son de Dios, esos propósitos se cumplen. Fíjense, al final, ya en el capítulo 4, lo que sucede, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. Mira el predicador. Este tuvo más resultado que Billy Graham en cualquiera de las grandes ciudades del mundo en un saque. Dice, y se enojó. Ya pueden, ven como, no tenemos datos de la vida de Jonás, salvo ese 14:25 de Segunda Reyes, y aquí en la profecía, no hay más, pero hay poquitos, pero cuando vos te pones con la lupa, este era un tipo complicado en la iglesia. Era un líder, tenía posibilidades, pero era complicado, había que tenerle paciencia. Él se enojó. ¿Vos por qué te enojarías si sos un pastor, un líder? Porque la iglesia no se mueve, hicimos una campaña, la iglesia no viene, no invita. No, acá pasó todo lo contrario. Hicieron, la gente se convirtió, era una cosa espectacular. Y se enojó. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra?
Y por eso yo me apuré para irme hacia Tarsis, escaparme, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, Señor mío. Tenía la teología bien. Los conceptos del razonamiento los tenía bien, pero no los podía captar, no los podía bajar. No, hay algo que le hacía cortocircuito. No puede ser que este Dios clemente y misericordioso lo sea para todos, tiene que ser para nosotros nada más. Bueno, no quiero extenderme. Lo cierto es que este Dios bondadoso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, dice él que cambia de parecer. En realidad, lo digo porque en la Reina Valera dice, y Dios se arrepintió. No es que Dios se arrepintió, el texto está, pero no es que Dios se arrepintió. Los que se arrepintieron fueron los ninivitas. ¿O ustedes creen que Dios dice, Lanús, Escalada, bueno, Banfield, Loma, bla, 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 todo acá hay una densidad de pecadores, de aquí 40 días o se arrepienten o pasa otra que Venezuela, acá no queda, títere con cabeza? Y entonces, pero antes voy a pedir a las iglesias que salgan, a todos los hermanos que den testimonio, la última oportunidad. Salimos, lo hacemos. Se empieza a convertir la gente, los edificios, en el vecindario nuestro, los vecinos que nunca nos quisieron escuchar, los vecinos que no nos querían escuchar, pero nosotros nunca le hablamos porque pensamos que esto, que tenemos, sucede algo. Se produce una transformación. Y entonces pasó en Nínive y dice que Dios se arrepintió porque ellos se habían arrepentido, porque Dios no quiere la ruina del impío. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que la gente venga y se incline delante de su cruz y le pida perdón y confíe en Él de todo el corazón. Pero él decía, no estoy de acuerdo. Se fue, le hizo una calabacera porque tiene que ver cómo termina todo. Y todo esto termina así, me quiero morir. Escúchame, ¿cómo puede ser? Qué mal que estaba este. Sin embargo, Dios lo había llamado, ¿te das cuenta? Había un propósito. Y entonces finalmente, con mucho tino, el Señor le hace la calabacera esa crece, vive un día, después se destruye, desaparece, se muere si ustedes quieren, y él le dice al Señor, Señor, me quiero morir. Y el Señor, ¿qué le dice? Haces bien en enojarte tanto. Haces bien. Yo me acuerdo de uno de los líderes de la iglesia de Lanús, ¿te acordás de Daniel? Mi tío. Y Daniel me contaba de una hermana que, bueno, vos te vas a acordar, la mamá de Néstor López, ¿no? Que las conocía de chiquita del barrio, no eran creyentes, pero vivían a media cuadra donde vivía el pastor, mi tío era el hermano mayor de mi mamá, y entonces Lola le decían, y era más traviesa que 10 varones juntos. Y entonces la madre la retaba cuando le agarraba la locura y le decía, sosegate Lola, sosegate. A mí me quedó porque escuchaba, no era una palabra común cuando yo era sosegate, no era una palabra común, la única vez que la había escuchado, sosegate Lola, sosegate, para tratar de, y cada 2 por 3 tenía, sosegate Lola, le agarraba la locura. Y ese tío, Dios lo usó muchas veces, a mí me tenían entre las rayas. Pues yo era un tipo, no malo de hacer cosas malas, pero yo no sé si me quisieron sacar bueno, que si yo me tenían no me daban espacio. A mí me tenían entre las rayas, entre las cuerdas. Y entonces, siempre esos consejos, yo tenía carácter, ¿no? Y el idealismo de la juventud, ¿viste? Cuando vos sos joven, vos tenés ideales y vos querés perseguir esos ideales y tenés que tener cuidado de no pasarte de la raya. El ideal puede ser magnífico, pero el tema es cómo vos lo estás sosteniendo y qué estás dispuesto a hacer para sostener ese ideal. No vaya a ser que te equivoques, no en el ideal, pero en la forma de sostenerlo. Y este estaba equivocado en el ideal que tenía y estaba equivocado en la manera en que lo sostenía. Era muy crítico, muy trágico. Así que finalmente el Señor lo hace razonar. Escúchenme, primero lo metió en el pie, le hizo de todo. Y ahora, en la segunda fase, al final del libro, Dios lo hace razonar. Dios va a tocar tus sentimientos, te va a probar, te va a hacer llorar, o va a permitir que vos llores, pero Dios también te va a usar,
va a hacer que tus neuronas funcionen, porque somos una estructura de personalidad, una sola cosa. Y la profecía termina acá. Ya pasó por acá, ahora termina acá. Pensá, Jonás, sosegate, Jonás. Iglesia, pensá. No te vayas con una lágrima en el ojo, no digas, qué mensaje, esta profecía es una cosa de loco. No te quedes con eso solamente, pensá. Pensá, porque cuando la palabra de Dios entra, puede ser audible o no, Dios nos ha hecho de tal manera en la creación, distinto a cualquier otro animal. Nosotros somos los animales superiores y tenemos una gran bendición, que es que las palabras entran por nuestros oídos o por nuestros ojos, van a las terminales nerviosas, se procesan, es una cosa fantástica, uno no se da cuenta. Saber leer y hablar un idioma es una cosa de las más fantásticas que hay sobre la faz de la tierra. Y Dios eligió la palabra para comunicarse con nosotros. Y entonces el mensaje dice, el Señor trabaja. ¿Por qué? Le dice, ¿te das cuenta, Jonás? Vos te compadeciste de la calabacera porque duró un día. Y yo no me voy a compadecer de una ciudad, de sus habitantes, y ahí figuran los 120.000, que son niños, eso es lo que quiere decir la palabra, que no saben ni de dónde vienen ni a dónde van, que si no iban a ser alcanzados por el juicio. ¿Te parece que yo no me puedo compadecer de ellos? Y ahí termina la profecía. Pero yo termino en esta mañana y te digo, iglesia, si vos no estás dispuesta a, en cada momento y también ahora, en este tiempo, a hacer y a cumplir y a desarrollar el propósito que Dios tiene para vos, tarde o temprano lo vas a hacer. Había un querido hermano de la iglesia de Lanús que se llamaba Carlos Farase. Cuando él era presidente de la Sociedad de Jóvenes, cuando yo empecé a ir, tenía 12 años porque pronto iba a empezar primer año, y él me regaló un librito. Me iba a buscar a mi casa, un librito finito que decía, ¿qué debo ser? De don Santiago Canclini. Y ese librito, entre otras cosas, tenía un pensamiento y una frase que la anoté en el bosquejo, y se las acabo de decir. Él decía que Dios nos llama, nos puede llamar a través de nuestra vocación, nos puede llamar al ministerio cristiano, nos puede llamar a las chicas, a los muchachos, a los jóvenes, a las señoritas, a las personas adultas. Y finalmente dijo, si vos te resistís, sabé que tarde o temprano, si Dios llama, es irresistible, tarde o temprano caerás rendido a sus pies. Iglesia, ¿para qué te llamó el Señor en este tiempo? Nosotros somos parte de la expansión misionera mundial, somos parte de la misión global de Dios. No alcanza con lomas, La Gran Comisión dice, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No, pero que nosotros somos 100, somos 200, tenemos mucho para hacer. Sí, es que hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero para eso hay que dejar la zona de confort. Y hay que decirle, Señor, heme aquí, haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Padre, gracias por esta congregación, este ambiente espiritual que se percibe desde aquí. Bendícelos. Y seguramente, no seguramente, ciertamente, tienes un propósito especial para ellos, como tienes uno general para ellos y para nosotros, pero uno especial para la Primera Bautista de Lomas. Señor, que lo descubran y que puedan ir adelante, confiando inclaudicablemente en ti. Llénalos de ti, mantén su fe puesta en tu palabra, mantén, Señor, el gozo de la salvación en esta congregación y dales la oportunidad de ver mucho fruto, de cosechar mucho fruto en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.